Hoy día se viene un tremendo capítulo, estamos muy contentos por lo que se viene, tenemos un buen invitado, así que, ¿cómo están, Aaron? Estoy bien, gracias a Dios. Estoy súper contento por tener a este tremendo varón de Dios que nos va a venir aquí a hablar un poco de su vida, un poco de la salud mental. Así que estamos felices de que haya podido aceptar nuestra invitación. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, acá estamos, gracias por la invitación y por el asado que se viene. Eso. Sí, me prometieron un asado, por eso viene, chiquillos, pero bueno, sea lo que sea, aquí estamos preparados y a darle que sea entretenido también, educativo, dinámico para la gente que nos esté escuchando y se vaya enamorando de este proyecto que tienen ustedes. No, te agradecemos, hermano, por venir porque sabemos que eres una persona famosa y por sobre todo eres cristiano, que es un tema muy importante que nos gustaría conversar. Porque, bueno, hablamos un poquito antes de que igual es difícil, yo creo, una persona ser cristiana y también ser famosa porque trae tentaciones y muchas otras cosas, así que yo creo que es un tremendo testimonio. Sí. Hay uno de los temas, hermano, que hoy día queremos conversar igual es acerca de la salud mental, que, bueno, tú nos has explicado mucho de la importancia, de lo que se necesita hoy en día. Me gustaría partir leyendo un versículo que dijo el Señor Jesús, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y bueno, el Señor Jesús acá nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, o sea, no va a ser todo de rosas, o no siempre nos vamos a sentir quizás que estamos completamente satisfechos. ¿Tú, hermano, nos podrías comentar de la importancia, si se da realmente la importancia que se debe dentro de la salud? A ver, yo creo que en general la salud mental a nivel mundial, como cristiano o no cristiano, es un tema que está poco profundizado desde los estudios como desde la atención práctica propiamente tal. Y en mismo Chile estamos al debe en el tema de salud mental, o sea, siendo un país tan chico, estar en los primeros lugares con un porcentaje tan alto de suicidio habla que en verdad no se refleja con la realidad que estamos viviendo, como el gobierno está procediendo a tocar estos temas. Entonces, esos temas más allá de la religión o de una creencia, está muy bajo en todos los aspectos. Creo que estamos en un desierto de algo que sabemos que desde el principio de los tiempos la psicología o la salud mental es algo muy importante y aún así no se le da el auge y la importancia. Creo que es complicado el tema y abarcarlo hoy en día y estar en este tipo de conversaciones es un paso, pero siento que es un paso que por lo menos se tiene que haber dado hace 100 años atrás fácilmente. Hermano Jarcorito, ¿nos puedes comentar un poco de tu vida y por qué has tomado como esta bandera de defender la salud mental y de instalarla como sobre la mesa para que, lo hemos visto en la televisión, en tus redes, que has podido hablar de este tema que es tabú o no se tocaba hace un par de años, pero tú te has abanderado por este tema? Por esto nace porque yo soy paciente, tengo una patología que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que claro, cuando uno habla de ansiedad ya viene un poco el desconocimiento o en sí la ignorancia del tema. Es como, tenía ansiedad, vamos a comer algo, que no tiene nada que ver. O sea, un tipo de ansiedad puede ser el hambre, pero no tiene como cercanía mucho con la patología en sí, que es una enfermedad que se somatiza al cuerpo, que trae dolores, que trae sensaciones, que es horrible, que trae un desorden en tus pensamientos, en tus hábitos. Y esto me empezó a suceder a los años después de haber salido de televisión, no por haber salido de televisión, sino que por otros temas personales, pero para que se dé de esta forma es porque necesariamente hubo un vaso que ya estaba lleno. Y todo parte desde, literalmente los estudios hablan desde casi del vientre, podríamos decir como hasta como estimulaciones externas que tiene uno. Desde ese momento parte, después cuando tú naces, cuando eres bebé, todo lo que vas absorbiendo como ser humano, tus creencias, el entorno social, el entorno cultural,
lo que suceda en tu hogar, en lo privado, va creando un sistema de vida dentro de tu cerebro, como un computador tiene determinados protocolos para funcionar, el ser humano igual empieza a hacer lo mismo. Y claramente ya en una edad más grande, y a veces algunos más jóvenes, porque puede pasar algunos tipos de traumas mucho más fuertes en la infancia, ya los presentan desde antes, pero cuando ya en sí el episodio de alguna crisis empieza a ser más fuerte, es porque ya viene gatillando de muchas historias pasadas. Y eso me pasó a mí, y me pasó siendo cristiano. Entonces tuve una visión diferente de cómo enfrentarlo. Es una visión que no todos la pueden tener. Por ejemplo, Japón, que es uno de los países que tienen la más alta tasa de suicidio, son como muy yoísmo, ¿cachai? Ellos no son como tantos dioses, como de hecho ellos no miran ese tipo de cultura. Y claro, nosotros al creer tal vez en esta esperanza, en esta fe de un Dios salvador, un Dios que te cuida, nos ayuda para tomarnos de algo y seguir resistiendo en este plano, sabiendo que tal vez tu cerebro, tus pensamientos dicen todo lo contrario, de no querer seguir viviendo de esta manera. Entonces yo de ese plano, en un momento, me golpea tan fuerte que en verdad ya no sentía propósito, no sentía nada. Hay dos diferencias entre querer acabar con tu vida y querer que termine lo que estás viviendo. Mucha gente se suicida no por el hecho de que se quiera matar, sino que literalmente es el hecho que quiere acabar las sensaciones que provoca este trastorno mental que lo está provocando. Entonces la única forma de que se calle o se apague esto es quitándote la vida. Son dos cosas distintas. La mayoría de los casos es eso, porque no creo que alguien se quiera quitar la vida por quitársela nomás. Y esta problemática hoy en día, sobre todo en esta juventud, que vemos una juventud muy acelerada, con una sociedad también que los invita a estar todo más acelerado, todo más fácil, a sufrir un poco de ansiedad y de frustración. Y por eso se está viendo mucho más también que los jóvenes, niños entre 8 a 12 años, ha aumentado mucho el suicidio. O sea, antiguamente no veía niños de 8 años, 12 años que se estaban suicidando, a lo menos que estuviesen traumas muy fuertes como violaciones, agresiones desde pequeños y quisieran acabar con su vida verdaderamente. Hoy día hay temas que por mucho menos los niños se están quitando la vida, porque no están teniendo respuestas, no están teniendo información, y eso hoy día es que existen las redes y existe más apoyo, donde es como hay mayor desconocimiento del tema. Porque también las redes sociales ayudan, pero afectan también. Eso te voy a decir, porque los niños, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo de 2 años que le ponemos un poco de monito, de YouTube, cuando, no sé, quiere comer. No es muy recomendable, pero se acostumbran y es muy difícil despegarlo de la pantalla. Entonces yo he visto que los niños y los jóvenes vienen de esa generación que son muy tecnológicos, muy de redes sociales. ¿Eso le estará gatillando todo esto, hermano? Claro. ¿Qué opinas tú? O sea, desde mi opinión, porque psicólogo ni profesional del tema no lo soy, de tu experiencia, pero de los conocimientos que he adquirido con estos años, al final es una mala formación de los padres. Los hijos no tienen la culpa. O sea, llegan en un mundo donde la tecnología ha avanzado, pero todos llegamos en un punto donde hay un tipo de tecnología, o que sea más básica que antes, o que ahora. O sea, siempre hay algo nuevo que aprender. Pero esa mala educación emocional o psicológica es parte de los papás. O sea, hoy día los papás se podrían educar de mayor forma teniendo la tecnología y estudiar el tema. Los niños nacen como una esponja que van absorbiendo todo lo que uno les va mostrando.
desde comportamiento, desde respuesta, desde cómo tú haces las cosas en la casa, de cómo tú valoras o los principios que tienes, porque al final ellos tampoco saben lo que es un principio y un valor, sino que literalmente imitan. Entonces, pero en este caso, cuando los niños tienen un exceso de redes sociales o de celular o de pantalla, es literalmente la culpa de los padres, porque y en muchos casos se da que es porque los papás se ven sobrepasados y es una respuesta a su cierta tolerancia, sí, pues y ansiedad y toma, tranquilízate. Entonces, como antiguamente te podían dar un dulce, una galleta, hoy día te pasan el celular porque eso hace que el niño se quede tranquilo en un rincón y no te moleste y no te provoque malestar a ti. Entonces, todo parte de que también las personas adultas no fuimos educados emocionalmente, pues tenemos poca educación emocional. Bueno, esta es la segunda vez que podemos entrevistar al hermano. Antes lo habíamos hecho en el podcast para Spotify, fue en un live también de Instagram. Y como Jaque Matateo, hermano, te quiero dar las gracias porque la verdad que no estamos hablando de nuestro corazón, de nuestra vida privada, pero tú sí estás exponiendo lo que tú vives internamente, tu lucha, y eso de verdad que es súper valioso, porque a mí me gustaría mucho hablar de temas que quizá uno padece o uno piensa o cosas que pasan por la cabeza, pero tú lo haces de una forma, pienso yo, que para ayudar al resto. Claro, que de hecho está en una generación que no conviene mucho mostrar debilidades, sí, porque hoy ya te pisotean fácilmente. Entonces mostrar debilidades o hacerse, como muchos pueden decir, que sobre todo por el lado psicológico, como hacerse el pobrecito por la enfermedad y todo, no es muy conveniente. Y si lo llevábamos hasta por el lado cristiano, tampoco es muy conveniente, porque todavía hay pensamientos, yo creo que muy retrógrados del lado del evangelio, donde no han derribado muchos mitos del tema mental. Entonces, con el espiritual, y también te pueden mirar feo si también te llegan ataques como de la gente que no es cristiana como los cristianos. Como digo, vuelvo a repetir, el no cristiano te va a tratar de pisotear, de decir que eres débil, y el evangélico, el cristiano, también te va a decir que eres débil, pero más por el lado de la fe, porque no tienes fe, claro. Como Dios no te ha sanado, eres un hombre de poca fe y cosas así. ¿Y eso te lo han dicho? Sí, muchas veces. De hecho, pasé por una época, como yo soy más grande, de hecho más grande que ustedes en edad también, donde no existía ni la tecnología, ni cómo para averiguar, tenías que buscar el libro, entonces era menos educación, y los pastores menos se educaban de este tema. Entonces pasé por iglesias donde me decían no tomes pastillas porque es del demonio, o sea, literalmente no puedes, pero había incoherencias que yo no pegaba, porque un hermano que tiene diabetes podía tomar pastillas, caché, que también es una enfermedad, pero para ellos no es una enfermedad, sino que es solo un tema espiritual, porque también hay versículos que pueden reforzar eso también, pero como también hay versículos que también pueden dar la vuelta y decir que no, caché. Es un tema súper largo teológico, que también sería bueno tener a un psicólogo cristiano que podría dar esa base, pero lo que yo he vivido fue eso. Después pasé de una iglesia que la pastora por abajo del pastor me dijo: hijo, si a usted le hace bien, tómelo, pero no le diga a nadie. Y yo como consejo de ella, sí, yo creo que fue más de mamá. Y sabe cómo es mi personalidad, o sea, no es por tirarme así, ay, qué tierno que soy, de repente uno es medio leso, ¿cachai? Y me dio más que yo creo que un consejo pastor fue como de mamá, porque no lo dijo como con el marido, con el pastor al lado, que era mi pastor en ese tiempo. Sí, dijo, pero no le diga a nadie. Y me entregó otro valor más importante, ¿cachai? Un consejo que no fue ni también fue como mamá, que fue como, pero no le diga a nadie. ¿Y por qué? O sea, porque yo no lo buscaba ni el lado humano, me dijo, porque mucha gente lo va a ver como debilidad y lo puede ocupar para atacarte. Tome su tratamiento, pero no lo diga a nadie, cúrese, sánese y venga a la iglesia. Y fue como, wow. Bueno, como podemos ver, no le he hecho caso porque lo he transparentado. Pero en un principio sí le hice caso, pero es diferente porque hay una madurez y el llamado que tengo ahora hace a quien lo tenga que contar. Pero sus palabras fueron muy sabias. Y después ya el último, que es como con el pastor que tengo ahora, que aparte una persona que se prepara con temas de consejería, entonces ya entiende estos temas. No, de hecho no es tabú esto, y he podido aprender un poco más la diferencia entre la mente, el cerebro, que son dos cosas totalmente distintas y que debería aprender los cristianos para no
caer en eso de que todo es espiritual. Claro. ¿Cachai? Hay cosas sí que todo el rato es espiritual, pero hay otras cosas que son muy terrenales nomás. Estamos biológicas, somos terrenal biológicas. Por eso es el cerebro y el otro es la mente. Sí, bueno. Hermano, y tú en tu vida personal has llegado a alguna conclusión, porque me imagino tú siendo una persona famosa, que tuviste éxito, ¿y por qué te pasa a ti? Porque puede ser también como una enfermedad, no sé, diabetes por ejemplo, que tú dijiste, y tú has llegado a alguna conclusión, ¿por qué te pasó esto a ti? O sea, Coca-Cola. Para gente y es que veámoslo del punto de la normalidad, que no tiene un tipo de enfermedad hoy en día, sobre todo ya cuando va llegando a los 40, ¿cachai? Y de hecho creo, sin más no entiendo y he estudiado, que la pandemia que ha provocado más muerte en el último tiempo ha sido la de salud mental. El suicidio, o sea, es la que está quitando más vida. Claro. Entonces no es algo extraño, es algo que siempre ha estado. Pero a la gente les cuesta entenderlo, empatizar. Yo he conocido muchos casos, como también me he tocado con pastores del lado que me han dicho y he escuchado sus testimonios, y después me he encontrado con gente que va a su iglesia y cuando he tenido que conversar con ellos mismos, ¿de qué pastor era? Y así discursos van a decir, pero ¿cómo, Cristian, tú ya llevas tantos años en el evangelio y aún no te has sanado y todo? Es fome para un paciente, porque hay que educarse antes, como persona, como ciudadano, como también como cristiano. Porque, por ejemplo, yo puedo entender a esa persona porque viene con la emoción de que viene conociendo a Cristo y el primer amor, o que me diga no, que no es el primer amor, y viene con la enseñanza de ese pastor, ¿cachai? Y no digo que la enseñanza de ese pastor sea malo, porque sí es una realidad que cuando conoces a Cristo y tú tienes una fe grande y tú buscas, te puedes sanar. Pero también tenemos miles de realidades que no pasó hasta con los mismos apóstoles, que nunca se sanaron, como Pablo con su aguijón, que nunca nadie supo si era la vista o era un dolor de estómago. De hecho, no sé, estoy inventando, puede haber sido hasta tal vez tuvo problemas mentales y su aguijón era un dolor en su cabeza de algo que lo... Pero también tenemos varios en la Biblia que fueron depresivos. David era súper depresivo. Elías, que le ofreció la vida, que le dijo, por favor, quítame la vida, y ya estaba chato. Entonces, sobre todo nosotros como cristianos siempre vamos a tener una lucha espiritual. Obvio, entonces hacer una lucha espiritual va a afectar nuestra carne, y afectar nuestra carne va a afectar nuestro cerebro, y afectar nuestro cerebro nos va a traer problemas de salud mental. De emociones, sí, todo. Se van a traer de químicos, de cosas biológicas. Hermano, acerca de lo que tú dices de la pandemia, yo trabajo en el Ministerio de Educación y me toca visitar colegios, jardines. Usted gana plata. En una fundación. Con mayor razón. No, y sabes que luego que volvieron los niños a clase, las tías, los profesores nos decían, ¿sabes qué? Los niños volvieron terribles. ¿Todos se querían pegar? Violentos. Muy violentos. Entonces, la pandemia generó, como tú dices, o profundizó ya un problema mental o también familiar. Porque ahí... yo creo que las familias que ya tenían problemas se terminaban de agarrar ya demonios. Lo que dijo lo reía un poco. Hay 3 temas muy buenos que tocar ahí. Dale nomás. Se me van a olvidar 2, pero voy a decir. El David Mochala, el pastor, de mi pastor, hablaba lo mismo, que en la pandemia demostró verdaderamente qué nivel de cristiano eras, pues. ¿Qué valor y principio tuviste? Tenía realmente, porque prueba. Claro, porque tenías que compartir más de lo normal con tu pareja, pues entonces capaz que a la iglesia ya, amor, te amo, y durante esa pandemia, como no se congregaron, se tuvieron que probar su fe, pues. Y también compartir más con los hijos. Entonces, ¿quién no se va a desatar un momento con el hijo? Se va a enojar. O sea, tuvieron que probar mucho su fe. Y los niños llegan al colegio y es que se quedan con los compañeros. Claro, psicológicamente pasaron muchas cosas en la pandemia que llegaron. Yo leí mucho eso de los comportamientos de los alumnos, que llegaban más violentos, que estaban más poco tolerantes a la frustración, que se va dando mucho. Y ahí nos podemos ir en una cuestión así jaque mate, como podríamos decir, parafernálica y maratónica de cómo este sistema, me voy a poner un poco salfate cristiano. ¿Conspiranoico? Sí, salfate cristiano, ¿cachai? Entonces,
nosotros sabemos que este mundo está dominado por el enemigo. Entonces, es raro para nosotros que somos cristianos. Bueno, si alguien está escuchando y no es cristiano, igual pueden escuchar una nueva versión de algo que le puede ser interesante. Entonces, a estar dominado por el enemigo, todo está planeado, desde la pandemia hasta psicológicamente cómo afectar a una sociedad enferma, no produce y gasta. Entonces, les conviene. Una sociedad enferma y aparte psicológicamente no produce y aparte gasta y menos prospera, porque no va a tener ganas ni mentalmente, no va a tener ganas menos de abrir un emprendimiento, de hacerle ni cosquillo a un empresario. Y hay miles de cosas. Entonces, todo este tiempo para mí, con lo que yo he leído, y ahí estoy esta mezcla como Salfate cristiano, todo calza. Se implementó lo más todo calza, Nico. Sí, se implementó lo más que se pudo para hacer daño en nuestras emociones. A los niños, obviamente, de hecho te das cuenta que en toda esta pandemia es donde más se fomentaron juegos como Free Fire y todas estas cuestiones que tenían que ver como con armas, con juegos en línea de andar peleando y todo. Se fomentaron más, crecieron el mercado de eso. También que creció la alternativa de generar dinero, por ejemplo, con el OnlyFans y todas estas cuestiones que lo que hace es ganar dinero, aunque la niña diga no es fácil porque tienes que dar fotos, es dinero fácil. Es mucho más fácil, nadie se gana 100 lucas en el día. Entonces, lo único que va a provocar esto es que el día de mañana, cuando ya este mercado, veámoslo del lado del mercado, se haga masivo y ya el 90% de las mujeres lo esté haciendo, ya no va a haber novedad, entonces van a ganar menos y van a elegir a la realidad de un trabajo normal donde se ganan 20 o 30 lucas al día y se van a frustrar en 2 tiempos. Claro. Entonces, ¿qué van a preferir? Vamos a subirle el nivel al contenido mejor, y ya lo están haciendo porque la competencia se va mejorando. Entonces también distorsionaron una realidad de la sexualidad con un espejo que lo muestra como normal, porque sabemos que al final el diablo lo bueno transforma la mentira en lo bueno y lo bueno en lo malo. Entonces ya es un trabajo y algo que no podéis criticar y cosas así, pero si tú veías, al final hay una hipersexualización de los trabajos, de la manera de ver el dinero. Es como un tipo de prostitución. Sí, es que como vender tu cuerpo. Sí, o sea, tampoco, o sea, no voy a criticar a la persona que lo hace, pero el hecho en sí es como, claro, como el otro día escuchaba a un compadre y fue muy criticado en las redes sociales, y estaba con un grupo de feministas y le dijo, sobre mi pensar, respételo como piden que lo respeten. Igual lo encontré coherente cuando dijo, no, con mi persona yo no mandaría con una mujer de OnlyFans. Me dijeron, ¿por qué lo discriminan? No, ella que haga lo que quiera, si es su vida. Pero yo no voy a andar con una persona que cualquier hombre le conozca todo el cuerpo por lo mismo que vale una suscripción a Netflix. Creo que lo vi. Sí, fue como... Y es verdad, pues, ¿cachai? Y ese hombre lo pillaron... Lo pillaron, tenía como 10 suscripciones a OnlyFans. Pero en general es un tema psicológico que se trabajó mucho en la pandemia, el miedo, todo. Entonces, volvamos, como te digo, entre comillas, los zafates cristianos. Viene una cosa espiritual muy grande que ya está construida, ya está escrita y todo lo demás. Por el lado psicológico más terrenal, los pueblos, la gente están siendo adoctrinados, siempre han sido adoctrinados, ahora con mayor razón, y yo creo que el punto de adoctrinamiento más fuerte que se está llevando hoy día es el psicológico. Es psicológico, es por ahí entra desde imágenes, desde colores, desde música, desde la cultura, desde los reality, desde todo. Sí. Porque ahora en las redes sociales tu celular te lleva a todo ese mundo. Antes tenías que prender una tele para ver algo. Antes tenías que prender la radio, no, hoy día el celular tenéis la radio, tenéis la tele, tenéis TikTok, tenéis OnlyFans, tenéis no sé cuántas páginas más. No, yo no tengo una página. ¿OnlyFans? No se ha creado uno. Fuerte, hermano, porque yo creo que todo esto sucedió siempre. O sea, la prostitución siempre ha existido dentro de la sociedad, pero este último tiempo con las redes sociales yo creo que se ha masificado y se ha multiplicado todo esto. Yo soy sincero, yo tengo amigos de todo, amigas de todo. Tengo amigas que andan contenido y todo, yo no me puedo meter en la vida de ellos. Cuando me dicen, que es cristiano, pero yo no puedo meterme en la vida de ellos, claro. No lo puedo jugar. Por ejemplo, las niñas hoy en día ya se han normalizado a hacer encuentros. Cuando dicen, oye, quiero hacer encuentro. ¿Y qué encuentro? Ir a tener sexo. Que normalmente sería ir a prostituirse. O sea, ella está haciendo la pega de una prostituta, aunque suene fuerte. Y eso,
hoy día le llaman encuentro. Entonces, como caché, como que van cambiando la realidad para cambiar el concepto. Entonces, yo le decía a esa niña, oye, pero tú te estás prostituyendo, eres una prostituta. ¿Cachai? Que es como el nombre que siempre se le ha apodado. Y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y la puede ofender, ¿cachai? Y no se te ocurre. Pero la realidad es que eso es lo que está haciendo, ¿cachai? Concretar lo que estaba haciendo de forma virtual. Sí, ¿cachai? Sí, es verdad. Entonces, todo se está tergiversando de una manera que se normaliza, pero algo que de todas maneras como cristianos ya tenemos que tener más que claro que cosas que se van normalizando y se van a seguir normalizando y las cosas no van a mejorar. Va a seguir aceptando. Sí, y las cosas no van a mejorar, sí, eso estamos claros. Entonces, nosotros debemos, principalmente como cristianos, enfocarnos en nuestro llamado. No es jugar, no es meternos en la vida de los demás, no es buscar la paja del ojo ajeno, no es tratar de llevar el evangelio de una manera que pareciera espada más que abrazo. Juicio, claro. Sí, entonces es como vino Jesús. Jesús no vino ni a jugar, de hecho vino a servir, lavó hasta los pies de las personas. Algo que yo ni he hecho ni con mis papás. ¿Cachai? O sea, es como rígido. Entonces, de ese lado, esta misma enfermedad, este mismo trastorno me ha hecho empatizar el 100% con gente que sufre de esto. Es que quiere decir que antes si el típico, como le decíais, loquito que hay en la esquina, el que te limpia los vidrios, que se le da esquizofrénico, yo hoy día ya no puedo tirar tallas de eso, ¿cachai? No me duele, porque puedo decir es mi hermano, puede ser mi papá, podría ser yo, ¿cachai? En un futuro nadie sabe. Entonces ya no me gusta ese tipo de humor, no entiendo su realidad y detrás de eso tiene que haber una mamá que ha sufrido bastante haber sacado a esa persona de la calle. Hermano, tú en el Spotify, en el podcast que hicimos antes, tú hablabas de que a veces estabas con crisis tú y te tocaba ayudar a gente que te escribe porque tú eres súper seguido, no sé cuántos seguidores tienes. No, yo poco para esta generación de todas maneras, pero de hecho no sé por qué me sigo si soy fome, no subo, no tengo. De hecho me dicen, los mismos cabros que estoy conociendo hoy día que son influencers, y me dicen, no sé cómo tú tenés seguidores porque no tenés contenido. No tengo contenido, pues yo no ofrezco contenido. Yo creo que me siguen claramente porque mi pasado hardcoreito y todo lo demás. Ahora voy a empezar ya a tomar una línea de contenido para agarrar un poco más vuelo como lo que están haciendo ustedes, como profesionalizando algo. Pero sí, me piden mucho consejo. De hecho, ayer subí un meme por lo mismo. Hay gente que te pide consejo y no cacha que estáis más mal tú que ellos. Pues. Claro. Me pasa mucho. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has vivido? Hay mucha gente que me dice, deja de hacerlo, sana de ti mismo, primero que todo, después sana a los demás. Es el tipo, de hecho es como la frase que siempre existió, o sea, como sana de tú primero y después preocúpate de los demás, porque una persona que no está sana no puede sanar a otro. Y es muy verídico, sí, es muy verídico, hermano. Es una frase que por algo ha trascendido muchos años, siglos de vida. Pero la diferencia, y creo, y algo que en este momento se me está ocurriendo, que la diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Y si esa cojera, que para los demás es una enfermedad, esa cojera tal vez para Dios es un propósito. Y como tenemos a Dios, los demás nos verán con cojera, pero nosotros no tenemos cojera porque Él mismo pasa a ser esa parte que es deficiente para ti. Claro. ¿Cachai? Entonces, y no todos se atreven a exponerlo como tú también. Entonces, yo de eso, mira, como que ahora estoy pensando, de ese lado yo lo veo. Entonces, lo que hoy día te está haciendo mal, lo que hoy día es una discapacidad para todo y para ti, tal vez va a ser tu mayor recurso y herramienta para tu futuro. El propósito en Dios, ¿cachai? Y eso es lo que yo veo hoy en día en mí. Hoy estaba estudiando un poco acerca de la maldad porque se viene un capítulo muy bueno que ¿Una equidad? Una invitación que recibimos de un pastor muy famoso y lo vamos a presentar después. Y estaba estudiando un poco la maldad en el mundo. Pero casi como desde el inicio de los tiempos, claro. Como de la equidad, todo eso. No, como razones en contra de ateos y razones de la existencia de Dios. Entonces, lo que yo estaba estudiando era de la maldad en el sentido y si Dios permite la maldad y todo eso. Buena, el otro día justo estaba leyendo eso. Ya que leíste, te hace una pregunta. ¿Para que mate? Sí. Pero, claro, para tener dos puntos de vista, para responderlo como cristiano y como tal vez como información. Decía, ¿nacemos malos y buenos o nacemos buenos y nos hacemos mal? Mira, primero te voy a comentar lo que yo aprendí hoy día. Es como para decir, sí. No vos respondes tu pregunta, sí. Esto no va. Sí.
bueno, leía, si Dios, es un típico argumento, pero si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Claro, ¿por qué pasan esto? ¿Por qué los niños de África se mueren de hambre? ¿Por qué mueren y todo lo La guerra, claro. Exacto, el típico argumento. Entonces, está estudiando a Tomás de Aquino, un famoso teólogo del año 1600, me parece. Le gustaban los caballos, ¿no? Sí, de Quino. De Quino. Le gustaba la carne de Le gustan los quinos. ¿Y qué relinchó? Sí, y él decía que si... espérame, ¿cómo era? Que si... ¿Tenemos mejor? Ándale el libro unos 10 minutos. Vaya a leer el libro unos 15 minutos y después volver para acá. Chile, cuenta Chile, por acá. No, decía que si Dios permite la maldad, Él es bueno por esencia. Es como lo tributo. El sumo bueno es Dios. Es como no es nada más bueno, Él es Dios. Entonces, si Él permite la maldad es porque al final va a generar un bien. Esa es la única condición de Dios. O sea, si Él permite algo es por un bien mayor. Con un propósito. Claro. Bueno, hay un versículo que lo respalda, po. ¿Cuál? El de que cuando son hijos de Dios, todo lo que sucede para ellos es para su bien. Estaba parafraseado, pero lo está leyendo aquí. Está pasando justo en la... Yo se lo estaba botando aquí. De hecho, ahí, claro, ahí está diciendo lo que tú dices. Por final es por un bien mayor, ¿cachai? Claro. Y eso pasa a veces. No es que Dios quiera hacer la maldad, sino que lo permite para llegar para nuestros ojos, lo mismo hablaba mi pastor la otra vez, para nuestros ojos, lo que está sucediendo para ti es una discapacidad, una enfermedad, un mal momento, pero eso tiene que pasar para que venga ese bien que te estás preparando, porque es como tú eres arquitecto, tenés una casa, entonces esa casa tenés dos opciones: sigue construyendo, levantando pared y piezas, pero tú sabes que los cimientos están feos, están malos y de malos materiales. Entonces, obvio que te duele que venga alguien y la desarme entera. Claro. Como que ahí te duele el corazón, te duele el alma y te duele todo. Pero el arquitecto que Dios está diciendo, sí, hijo, pero tranquilo, porque ahora te voy a construir una casa, pero fenomenal, con estas bases, y no voy a estar después durmiendo preocupado que se te caiga una pared. Pasa lo mismo. Y él dice que la roca donde se funda esta casa es Cristo. Y yo creo que eso es lo que ha sido clave en tu vida, de que tú has construido tu casa encima de Cristo, de la fe en Cristo. O sea, espero, ojalá sea así. Dios conoce mi corazón, entonces creo que sea así. Bueno, al final, como dicen muchos dirán Señor, Señor, y no nos conoceréis. Entonces, ya, hermano, y tu pregunta, ¿cómo fue para entenderlo? Eso, ¿nacemos con el mal y no podemos ser buenos, o nacemos buenos y no somos malos? Yo creo que Nico está preparado. Hay muchos que hoy día el mundo en sí, más que el cristiano, el mundo en sí mantiene que nacemos malos. Claro. Sí, yo creo que esa es una buena cuestión, porque esa es si no me equivoco, fue Maquiavelo con Roosevelt los que se consultan, esos dos filósofos grandes. Bueno, yo creo que como jaque mate para ateos somos cristianos y creemos absolutamente lo que dice la palabra. Y la palabra nos enseña de que nosotros nacemos depravados moralmente. Quiero que se entienda. Nosotros nacemos depravados moralmente. Esto parte por el tema como de Adán y Eva, por el pecado original. Sí, nuestra naturaleza es pecaminosa, dice. Disculpa, hoy día justo estaba viendo el video de un caballero que los cristianos lo hicieron bolsa, y los otros como que no cristianos como que le encontraban más razón. Hay cachado que siempre que está no contra el cristiano no encuentra más razón, algo que les pega más a no estar más cercano al cristianismo. Y él hablaba de eso. No, nosotros no somos malos. No existe el pecado capital como el capaz de los inicios. Si no fue eso. Decía, oye, ¿qué hace? Como, dale no. Claro. Sí, bueno, y como nosotros creemos eso, la Biblia dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Hay un buen ejemplo que da un hermano que entrevistamos también, Edgar Escobar. Y él decía, a una vaca, si tú le colocas un fardo para comer y al lado un asado, la vaca se te va a ir por el fardo. Porque su naturaleza es a comer eso. O sea, su cuerpo al pecar está preparado para eso. De igual manera nosotros, o sea, nosotros somos dados al mal. Entonces todo lo que sale de nuestro corazón es simplemente dado hacia el mal, al menos moralmente. Ahora, si bien nosotros hacemos cosas buenas, entre comillas, o una persona que no es cristiana puede hacer cosas buenas, jamás vamos a buscar a Dios si no fuese... Al principio no fue así, entonces, ¿con Adán y Eva? No era así. Claro. Tenían libre albedrío moral, al menos. Claro, pero no conocían el mal, po. Claro. Hasta que se comieron el fruto prohibido. Claro, el conocimiento y la sabiduría. Y ahí... Es importante, hermano, hablar de esto, porque yo sé que este capítulo lo van a ver gente que no es cristiana por ti. Porque claro, yo sé que tú no eres cristiano. No, porque tú eres ídolo todavía de aquella adolescente de hace 10 años. Idólatras.
No, pero es un tema muy importante, pero si te das cuenta del final el mismo mal es un provoca pensamientos y mueve emociones. ¿Y qué es eso? Psicología. Y Dios lo Salud permite. mental, po. Dios lo permite. Dios lo permite. Sí, porque como, claro, es la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Si sabiendo que al final íbamos a ser malos, que le íbamos a fallar. Claro. Entonces, como Igual yo pienso que la maldad en el mundo no podemos culpar a Dios. Nosotros mismos como seres humanos somos responsables por nuestro prójimo. estamos claros. O sea, si en Europa, por ejemplo, están recibiendo a gente de África, pero en África la gente se muere. El otro día entrevistamos a un pastor que hace misión en el Congo y hablaba de que en las noticias no aparece, pero grandes multinacionales y empresas utilizan guerrillas allá para matarse unos con otros, hacer trabajar a los niños, y él rescata a estos niños de la guerra, de abusos. Entonces esas cosas no se cuentan. Como la película que salió hace poco, po. Claro. La del actor cristiano también, porque El Sonido de Libertad. Oye, buena película. ¿La viste? Parece que las traté, que quisiera el cine, me habían invitado a la Premier, pero nunca vi el correo. Después la quise piratear, pero no, me sentí mal y La de Jim no Carrey. pero buena, tengo que verla. buena. Pero Sí. claro, es una cosa de la vida real. No, hay que muchas cosas que se esconden, todo, en verdad. Pero el ser humano, al final. sí, pero por poner el caso, por ejemplo, que es muy obvio. Si se diera la opción de que no hubiese mal, ¿dónde no hubo mal en un momento? En el cielo. O sea, una cuestión muy básica, estoy hablando de un ejemplo con manzana. Y aún así, donde no había mal, hubo uno que se corrompió. Entonces ya a lo que vamos, que si al ser humano no se le diera descendimiento, ¿cachai? De elegir, ¿cachai? Libre albedrío, capaz que alegarían diciendo, ¿por qué somos todos buenos y por qué no nos deja elegir? malos, Y somos robots. ¿cachai? Claro, o sea, al final no sería como antes ponerte a ser bueno. Serías bueno si originalmente tu ADN es solo ser bueno. Claro. Igual buena pregunta, no está codificado para ser bueno. O sea, es bueno, pues, ¿cachai? Y por ejemplo, en el cielo donde eran todos buenos, igual fue uno corrompido. Malos humanos que somos más débiles y somos hechos de carne, que estamos en una dimensión más terrenal. O sea, el Lucifer siendo uno de los más. Es que nuestra mente es finita. Claro, sí. No vamos a entender nunca, o bueno, algún día esperamos llegar al cielo y entender, pero los misterios de Dios, pues los caminos de Dios. Sí. El otro día, igual entrevistamos a una hermana que es de Ecuador, Ya. que es influencer cristiana, se llama Sara Ángel. Y ella vivió algo. San Ángel, ¿cachai? Sí, no sé, tiene un nombre bíblico. Una conexión por Bluetooth con el cielo. Sí. Y ella ha vivido cosas tremendas en su vida privada. Nos contaba, por ejemplo, que había tenido 2 pérdidas de gemelos. Primero. Luego se casó, tuvo una bonita historia, pero el esposo murió de cáncer. Como un proceso tremendo ahí. Y nos comentó ese testimonio. Y yo le hice la pregunta en su TikTok, porque ella usa mucho TikTok. Debe haber mucha gente atea que se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios? Porque ella le daba la gracia a Dios porque la acompañó y porque pudo pasar todo este proceso. Claro, le da gracias por haber quitado a los hijos, por haber matado al marido, así como no tiene sentido para el ser humano. Claro. Y yo le hice esa pregunta. Van a haber muchos ateos, muchas personas que no creen. ¿Por qué entonces Dios te hizo pasar por todo esto? Y ¿sabes lo que ella dijo? Ella dijo, mira, que mi esposo sea salvo y que yo pueda predicarle a muchas más personas del amor de Dios es mucho más importante a que yo viva una historia de príncipe y princesa. Claro. Es que eso fue como... Claro, porque... Esa era la clave, o sea, Claro. Dios permitió el dolor de ella. Claro, el sacrificio de haber vivido una linda historia de amor era menor a la muerte de su marido con lo que está provocando ahora con el efecto de un... Y dice que estoy apoyando a muchas personas que están a punto de suicidarse, a viudas, a niñas también jóvenes. Entonces ahí vemos un poco, claro, Dios permite un poco de dolor, pero al final lleva a un plan mejor. Pasa eso, y como tocando lo que habéis preguntado antes, sí, pues a mí me habla mucha gente sabiendo que estoy ligado a esto, y más de alguna me ha hablado en el momento que se están suicidando. De hecho, eso contaba ella. Sí. Que le escribían así. Escribe, me estoy suicidando en este momento, me quiero matar, ¿qué hago? ¿Y qué haces tú, Jascorito, en ese momento? Es que es brígido, pues si al final... Bueno, entendí un poco el pensamiento de ellos, ¿cachai? Mucho, yo creo decir, no un poquito.
Entonces cuando te llegas con este tipo de preguntas, tú igual como que miro al cielo y digo, Dios, asesórame, ¿cachai? Y como cristiano, claro, parto por el lado humano. Cuéntame qué está pasando, qué es lo que sucede. Y dentro de esa conversación, siempre hago esta pregunta. ¿Usted es una persona creyente? No pregunto por religión, ni porque Dios, nada, creyente, no. Dice, sí, creo en Dios. Ok. Y de ahí tomo un piso donde digo, yo también soy creyente. Entonces yo confío en mi Dios por esto. Y hay casi el 90% de la gente que está pasando por eso fue creyente o por lo menos ha buscado últimamente a Dios. Entonces la mayoría termina diciendo, sí, yo antes iba a la iglesia o sí esto, es verdad lo que tú me dices, igual estaba esperando esa palabra, lo tomo como algo de Dios. Entonces en la mayoría de los casos, hay unos casos que la gente no es creyente, pero por lo menos con los consejos que uno le da como cristiano le hace coherencia, hasta los versículos le hacen coherencia como va a vivir, ¿cachai? Como un sistema de vida, aunque no lo crean. Entonces por ahí uno va jugando y claramente con la experiencia que yo he tenido, como hay que responderle, como te digo, hay que tener tino y con una pincelada de conocimiento y de empatía con la persona que te habla. O sea, no puede ser que gente que llegue buscando respuestas, por ejemplo, de plano mental a una iglesia, el pastor hoy día le responda, con todo respeto a los pastores que aún responden así, hija, usted lo que pasa es que está llena de demonios, hay que orar por usted y urgirla. En cierto grado, bíblicamente tal vez tengan la razón, pero darle una respuesta así a un paciente lo único que va a provocar es una descompensación, un miedo y una crisis gratis, porque esa señora va a volver a la casa diciendo, mi amor, fui a la iglesia y claramente estoy sufriendo de depresión, de angustia y estoy llena de demonios, posesión. Entonces no es la forma, hay que ser más sutil con eso. Y los pastores tienen que entender que en ese plano mental no todo es espiritual. Y ese es un gran debate, porque como hay palabras que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que es contra potestad, o sea, habla que todo el rato es espiritual. Sí. Entonces, pero hay una cosa que estamos en un plano que es donde tenemos órganos, cosas que son naturales, que son terrenales y tienen que ser tratadas como son nomás. Antiguamente muchos de los tratamientos que la Iglesia Católica, porque era la que tenía el poder, lo llevaban a exorcismos, y en esos tiempos los médicos, que no existían los psiquiatras, que al final eran como que estudiaban de todo, les decían que literalmente tal vez era un trastorno de algún esquizofrenia o cualquier cosa. Como la iglesia tenía el poder y no podían sacar ese demonio, entre comillas, lo daban porque estaban endemoniados nomás, pues no podían sacarlo. Y literalmente hoy día con los conocimientos podíamos saber que lo único que necesitaba era un tratamiento y un par de pastillas para que mejorara su salud, y no era nada espiritual. Y muchos casos hubo en la iglesia que gente las terminaron matando por terapias alternativas como electroshock o como lobotomía y miles de cosas que experimentaron como locos. A veces la ciencia sí tenía la razón y la iglesia no tenía la razón. Y eso hizo que tomaran muchas malas decisiones, sobre todo en el plano de salud mental, porque lo confundían con el lado espiritual. Y para una persona que está pasando esto y que está yendo a la iglesia, ¿tú qué le recomendarías a los líderes y a los pastores que trataran a esa persona? ¿Qué cosas podrían abarcar para llegar a esa persona y ayudarla en realidad? Complicado igual darle un consejo a un pastor, aunque le he estado como diciendo cosas a ellos, porque son gente que se ha preparado teológicamente y todo lo demás. Pero yo, a ver, en mi pensar, en la Biblia hay un versículo que dice que hay que prepararse porque en cualquier momento te van a demandar sabiduría, ¿no? Te pueden demandar sabiduría.
pongo por ejemplo el Pastor Soto. Hoy día si al Pastor Soto tú le demandas sabiduría cristiana, tal vez el loco puede saber todos los versículos bíblicos y tal vez nadie le pueda ganar eso. Pero yo creo que cuando Jesús hablaba de eso, hablaba de un complemento, porque estás en una sociedad. Y lo que veníamos hablando en el auto, entonces como cristiano tú te tienes que complementar en su totalidad. Si tú eres diseñador gráfico, tú tienes que dar tu ejemplo con tu diseño, en tu trabajo si eres mecánico, cómo te atiendes, cómo haces tu trabajo, es lo mismo. Si hoy en día me demandan entendimiento a mí, yo tengo que estar preparado si me va alguien a atacar por el lado cristiano, como por mi lado profesional, como por ejemplo ahora la carrera que estoy estudiando como comunicador, no solo por el lado cristiano, sino va a quedar como un loco religioso. Entonces, para mí ese versículo es mucho más allá de que la gente creía que tenía que prepararse por ese lado. Entonces, me tomo de eso para que los pastores o líderes también se preparen en este aspecto, porque como ellos saben, es una guerra espiritual. Entonces nos van a atacar espiritualmente y eso va a hacer que fallemos mentalmente, que es la parte de carne del ser humano, que es el cerebro. Que se preparen. En la iglesia ya es más normal que hayan psicólogos cristianos, porque hasta eso los criticaban duro. O sea, psicología no existe eso en la psicología. Y casi endemoniaban a los que estudian psicología, siendo cristianos, no. Sí, el desconocimiento a veces hace daño. Y como cristianos tenemos que estar preparados cuando nos demanden sabiduría. Entonces seamos sabios, pero lo principalmente, la base de todo tiene que ser el amor. Tiene que ser el amor. A mí me ha tocado, por ejemplo, oye, ¿cómo lo haces? Como cuando se te acercan, por ejemplo, homosexuales, transexuales, travestis o personas de otro género y cosas así. Ya la pregunta es fuerte, ¿cachai? Y no es que me esté poniendo progresista y con el todo ni cosas raras, sino que ya la pregunta, ocupando como esta energía de ahora, es violenta. Y que ahora todo es violento, sí. Pero igual es verdad, sí. Es violenta que te pregunten ese tipo de cosas. A lo menos que tú conozcas a la persona y te la preguntas de un desconocimiento porque quieres saber. Pero comúnmente más se da como porque quieren pillarte, ¿cachai? Y yo le digo, nada, yo lo que veo ahí, no veo un transgénero, no veo un punky, no veo una persona que se quiere cambiar de sexo, no veo un diabólico, un evangélico. A veces entre el evangélico y el diabólico andan en la misma, así que entonces yo veo un ser humano. Yo veo un ser creado por Dios. Claro. Futuro tal vez hijo de Dios. Como dicen, no todos somos hijos, no somos todos creación, no. Alguien más, hermanos, pongamos en la palestra de que esa persona que hoy día tú no la estás atendiendo con amor, puede ser el mayor evangelista que tenga preparado Dios en el futuro. Lo que pasó con Pablo de Tarso. Entonces... no, pero ¿cuál era su primer nombre? Saulo de Tarso. Claro, ese loco, lo obvio que cuando fue a ese testimonio era más fuerte, por algo que Dios lo eligió, pues si andaba matando a cristiano. Entonces hoy día, antes de jugar a un drogadicto, a una persona que está tirada en la calle y mirarle al menos porque tú eres cristiano, no, ese loco puede tener una conversión que el día de mañana sea hasta tu pastor el más admirado, y lo único que va a crear en ti es un más cristianismo y hasta un resentimiento porque fue usado de esa manera, porque nunca entendiste. Entonces a todos los pacientes y las personas que están recibiendo de esta forma o están viviendo así, invito a los pastores, a los líderes que se preparen. Existen los profesionales de esa área, consulten con ellos. No los va a hacer menos pastor, no los va a hacer menos líder, de eso los va a hacer más humanos. Y menos fe tampoco. Sí, y los va a hacer más humildes también. Aprender algo que no manejan. Y pastelero a sus pasteles. Es la persona que puede ayudarlos por el lado físico mental y ellos por el lado espiritual. Y lo principal tiene que ser el amor. Y el amor, como es cierto que si tú eres sentado en ese tiempo que estaba Jesús, me conecté todos los micrófonos, estaba Jesús, si tú hubieras sentado a conversar con él, yo creo que él no sacaría lo que has hecho o quieres en un momento, si venís lleno de tatuajes o miles de cosas, o si eres prostituta como lo hizo, o si eres esto, él se sentaría a hablar con un hijo de él, con un hermano de él, con un amigo de él, con un ser humano. Él lo criticaban porque se juntaba con pecadores. Sí, fíjate. ¿Quién no es pecador? Si son temas largos. Entonces, de ahí siento que todo lo que Dios ha hecho durante todos estos años, porque en un momento me preguntaba el típico el por qué y no el para qué, por qué tengo que pasar por esto, por qué tengo que sufrir por esto, por qué hasta el día de hoy
hay días que no quiero hacer nada y tengo esta cuestión, se me irá a quitar, no se me va a quitar. He llegado a dos conclusiones. Una, le pido a Dios que no me lo quite, se me aleja de él. Es sabio eso. Bueno, que no me lo quite, se me aleja de él. Y lo otro, que era la única forma de empatizar con gente que vive esta realidad, es ser moldeada de la misma realidad que tienen ellos. Es la única forma de entenderlo. Y eso me ha llevado también a ser un poco un mejor humano, mejor persona. Sí, porque Sano nunca hubiera entendido la crisis que tiene alguien que se quiere suicidar. Tengo amigos que hasta el día de hoy se burlan, se ríen, te tratan de débil, o antiguamente te tratan de niñita, si muestras mucho la emoción y cosas así. Pero, ¿sabes qué? En verdad te hace ser mejor persona, mejor ser humano cuando pasáis por un problema de salud mental. Porque, como cuando dicen, no, o sea, despejando las comparaciones, pero cuando por ejemplo una persona dice que tiene cáncer, que se va a morir, tú caché cómo reflexiona de la vida y cómo cambia. Lo mismo una persona que tiene salud mental, a veces los ataques mentales, caché, y espirituales son tan fuertes que te volví un niño y lo único que necesitáis es un abrazo, una comprensión y llorar, y te ponís tan vulnerable que decís sí a todo y que querés tratar a todos con amor, y de repente esos episodios te sirven caleta. Cuando eres ese niño inocente, te das cuenta de la gracia de Dios como padre. Porque cuando a veces te crees ese hombre fuerte, no vulnerable, no emocional, estás confiando más en tus propias cualidades más que en la de Dios. Entonces a veces ser débil es bueno. Y a mí me gusta, de hecho, porque aprendí, y como digo, me tomo de la Biblia y hay un versículo que dice que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Y lo he pescado tanto que he abusado de él ahora. Que la chunté. Demasiado fuerte. La chunté y dije, Dios, voy a pescar tu versículo, voy a usar en tu contra. Dice que te hace fuerte en mi debilidad. Estoy muy débil, digo, apóyame. Entonces al final pasas a ser más fuerte. Porque Él se fortalece en ti, en tu debilidad. Entonces al final eres más fuerte. Y yo prefiero ser súper sincero. Dios, me siento mal. Estoy débil, fortalécete en mi debilidad. ¿Cachai? Reconocerlo en vez de querer ser más fuerte y todo lo demás. Pero es un trabajo y es un trato con Dios muy personal que nadie te lo tiene que venir a criticar. Y ya como consejos para todos, cada persona que tiene un problema de salud mental, que yo creo que son muchos, los que están diagnosticados, los que no han ido al médico y los que no creen que tienen problemas, es más factible que lo teman. Y para cerrar. Sí. Me quitaste la idea, ¿viste? Lo importante es que se me fue, perdónenme. Sorry. No, lo que pasa es que me gustaría pedirte eso exactamente. Si hay alguien que esté escuchando este programa, que lo esté viendo y esté pasando por todo esto y no haya podido encontrar una respuesta. Eso mismo te decía. Eso mismo es un trato personal. Ese es tu cámara, hermano, para aquella esto es persona. Un trato personal con Dios. Si ya tú eres creyente, busca tu respuesta. Asesórate psicológicamente como espiritualmente, porque lo espiritual es lo que nos sostiene a este plano terrenal de querer seguir viviendo, que muchas veces es lo que no queremos. Que nadie minimice tus emociones, porque ni Jesús mismo en la tierra minimizó las emociones de nadie, ni el trastorno de nadie. Solo dio amor, comprensión, entendimiento, dirección, camino y por efecto vida. A veces, aunque Dios no responda, a veces eso es una mejor respuesta que un consejo de pastores. Porque el pastor es ser humano y se puede equivocar. Pero a veces las respuestas de Dios que no habla son mejores que esas respuestas del ser humano. Así que es tu lucha, tu búsqueda. Si sientes que no estás en una iglesia que te entiende, busca otra. No necesariamente los pastores están preparados para todo tipo de público. Cada pastor tiene su ministerio y su forma de enfocar, que no está mala, sino que tiene otra distinta visión nomás del evangelio, y Dios los usa de todas maneras. Pero tienes que llegar a un lugar donde estés bien y te sientas bien contigo mismo, pero claramente siempre a la par de la palabra y de lo que Dios manda.
Porque como paciente también nos podemos crear un tipo de cristianismo que no existe para sentirnos mejor. Más como un paciente, como ser humano. Tampoco es válido. Pero principalmente aconsejar a todos que si ven a una persona que está así, recíbala con amor, escúchela. Porque ya cada vez que despierta, abre los ojos, cuando logra dormir, ya parte con una guerra. Entonces que usted le venga a sumar soldados a esa guerra, no sirve de nada. Y nosotros como cristianos estamos para servir y para dar contención. No todo lo contrario. Si usted como cristiano no está haciendo eso, hágase una autoevaluación, una autocorrección y busque más del Señor, porque en verdad que al que le está dando consejo, que está pensando que no está buscando al Señor o que no tiene al Señor, tal vez usted mismo lo está dejando de tener. Y esa persona que por lo menos lo busca humildemente está en mejor dirección. Si hay un amigo o una amiga que no conoce a Dios y que por casualidad le llegó este video o se lo enviaron porque está pasando por un momento difícil, Esa persona que no conoce a Dios, lo más factible es que ha buscado 20 terapias. Desde Reiki, desde yoga, desde deporte, desde pastillas, desde cualquier cosa que le ayude a superar la ansiedad o lo que esté padeciendo. Y cuando son luchas mentales, de verdad que busquéis de todo. Hasta lo más absurdo podéis aceptar para que trate de calmar. Hasta un baño, no sé, de incienso. Porque lo necesitáis, porque andáis buscando comprensión, amor y respuesta. Si tú has probado con todo eso y no crees en Dios, yo te invito a que no creas en Dios. Pero te invito a tomar esta nueva alternativa. Si ya te han fallado varias que no has tenido resultados y ni las conocías, te invito a esta alternativa que se llama cristianismo. No es necesario que creas en Dios ni en Jesús, porque claramente no lo conoces, pero es como un medicamento nuevo que te voy a dar. Una alternativa nueva que tiene posibilidades de que te ayude como que no. Yo que lo conozco sí te va a ayudar, así que tómala como tan simple como las veces que has llorado, como las veces que estás encerrado en tu habitación, como las veces que la estás pasando mal y no tienes respuesta y quieres hablar con alguien. Haz lo mismo, habla con ese ser que te va a escuchar, que no crees, pero pruébalo, como lo probaste 1000 veces con tratamientos que no te dieron resultado. Tómalo con un tratamiento más y después me cuentas cómo te va. Pero es tan simple, dobla a tu rodilla y háblale a ese ser que no crees, porque sé que te va a dar respuesta. Y cuando tengas esa respuesta, nos habla a nosotros cómo te fue. Gracias, Jarcorito. Yo creo que esas palabras van a llegar a las personas porque es un tema tabú, como decíamos. No todos hablan su vida y exponen las luchas que están teniendo. Y muchas veces, como se dice, caras vemos, más corazones no sabemos, porque al final toda la gente hoy en día se quiere mostrar con una sonrisa, en redes sociales se quiere mostrar feliz, próspera, viajando. Sin embargo, sabemos que todos tenemos luchas internas, así que te agradecemos por todo este tiempo y cuando hablaba de tus palabras, me recuerda mucho lo que decía el apóstol Pablo, que él decía que tenía un aguijón en la carne, no sabemos, no especifica lo que era. Sin embargo, él decía, 3 veces le he pedido al Señor y él me respondió, bástate de mi gracia. Y a veces Dios permite estas cosas porque simplemente Él te dice, bástate de mí, yo soy suficiente, yo tengo todo, y esto te está llevando a buscarme, en otras palabras. Esto te está llevando a que estés en mi presencia y veas cuán te puedo llenar. Entonces te agradecemos porque al final es un testimonio que sé que va a ser de mucha bendición. Y lo último, que sean más actos y oraciones. Es raro, justo lo venía escuchando también en una predicación ahora. Y también me pasó con alguien que me entrevistó una vez que me hablaba que su tía tenía depresión y había tenido intentos de suicidio. Y yo le dije, ya, pero ¿tú oras por ella? Y claramente como cristiano, sí, va al tiro. Sí, buena. Ya, pues. ¿Y la vaya a ver? No. ¿De qué sirve?
oración sin hecho no sirve de nada. Puede estar orando todo el día, pero si esa persona tiene hambre, llévale un pan. Si esa persona está sufriendo de depresión, cosas así, anda a visitarla. ¿La vaya a visitar? No. Entonces no estáis haciendo la pega como cristiano, pues, hermano. Quedó así, dijo. Y ahí me habló al día siguiente que la empezó a ir a ver. Dijo, eso vale más que 1000 oraciones por ella. Son los actos. Porque el mayor acto, el mayor acto que fue sin palabras fue la muerte de Cristo. En la cruz. Y calladito. Y calladito. Jaque matate. Y el otro día el pastor Patricio Villarroel, el que está en África, es chileno. Él habla de oración. No solamente orar, sino que también tener acción por esta persona. O sea, podemos orar por los niños de África, pero él se fue literalmente a ayudarle a estos niños de África. Y es tremendo. Y así que es una tarea que nos deja a todos. La verdad que uno, si nos ponemos a pensar a quién tenemos con dificultades mentales o emocionales alrededor, todos tenemos a alguien que conocemos y que está mal de. Si nos llamamos cristianos, oye, a veces de Cristo. A veces puede ser con la misma persona, la mayoría de veces que vives en tu casa, tu misma esposa, tu mismo hijo, pero tú das por sentado que por ser cristiano Dios está cuidando tu casa, ¿no? Al final tú como hombre, por ejemplo, que estamos acá, ustedes son pilares de su hogar. Entonces, si ustedes como pilares de su hogar no se preocupan por la psicología o por el entorno de su familia, ya está hablando mal como representante de su hogar. Claro. Toma. Mi amor, baja. No. Tiene algún problema. Pero si ya la señora empieza a hablar más de 1 hora, déjala grabando, ¿no? Entonces va a aprovechar ahora a desahogar. Está la mía, man. Escuchaste lo que dijo Jarcorito, ¿no? Ya, daba conversa. Mi hermano Jarcorito, ayúdeme. Me quieren matar, no me quiero suicidar, me quieren matar. Bueno, hermano, muchas gracias nuevamente. La verdad que nosotros y lo personal también me siento honrado de tenerte aquí en mi casa, de poder entrevistarte, de que haya abierto tu corazón y cuentes tu testimonio. Mira, si yo cuento mi vida, a nadie le interesa, pero yo sé que tu vida a muchos le interesan. Muchos te conocieron en el mundo, en Jingo, que al final no hablamos nada de Jingo. Este tema fue importante. Sí. Bueno, por apreciar. Pero gracias porque eres valiente, eres una persona que está luchando contra un tema que los pastores la verdad que no lo hablan y es un problema que está cada vez más en la juventud. Así que gracias, hermano, que Dios te bendiga y bueno, aquí estamos para cualquier cosa. No, gracias a ustedes por la invitación, por abrir estos nuevos debates, por jugársela también y creer y tener fe en este proyecto que tiene y que Dios lo apoye y lo siga usando para que el día de mañana, como dices tú, tal vez hoy día no es un testimonio que muchos puedan escuchar, pero tal vez tu vida así en un momento va a ser 1000 veces escuchada por los logros que te pueda dar esto. Amén. Gracias, hermano Jarcorito. Nos vamos todos bendecidos y contentos, así que nada, el Señor te sigue usando nada más. Bien. ¿Vamos a buen asado? Vamos a comer eso. No olvides suscribirse, ponerle like. Ahora estamos en YouTube, estamos totalmente ya dedicados a YouTube, así que gracias por su visita y su suscripción. Mira, lo mejor de todo, nos piden ofrendas, están pidiendo like nomás. Está barato, está barato. Sí. Compartir.